Comunidad, agárrense, porque Las Muertas no es la adaptación de cualquier libro, no. ¿Qué pasaría si les dijera que en Netflix hay una miniserie mexicana de gran calidad con una historia interesante, bien producida, bien dirigida, bien fotografiada y en general bastante bien actuada? Nada de baratito para el mexicanito. Sí, ya sé, parece mentira, parece que no es real, está de no creerse. Pero bueno, esta miniserie sí existe y se llama Las Muertas de Luis Estrada. Y aquí viene lo que nadie quiere admitir. Esta serie no es solo entretenimiento, es un diagnóstico brutal de por qué en 2024, 60 años después de las Poquianchis, seguimos siendo el continente más peligroso del mundo para ser mujer. Se trata de la novela de Jorge Ibargüengoitia, que se metió hasta la cocina del caso de las Poquianchis, estas mujeres que manejaban burdeles en México y que terminaron envueltas en uno de los crímenes más oscuros de los 60. Y ahora esa historia está llegando a Netflix de la mano de Luis Estrada, el director que ha convertido la política mexicana en una sátira brutal. Más que una miniserie de entretenimiento, esta es una crónica de un crimen atroz mezclada con sátira y mucho humor negro. Un ejemplo de cuando las personas fingen ser santos en un país de diablos disfrazados. Una miniserie que nos recuerda que en los últimos 60 años, no importa cuál haya sido el gobierno, parece que en México nada ha cambiado. Y es que cuando vemos las cifras actuales, la realidad es escalofriante. En México mueren 10 mujeres al día por feminicidio. En Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas. En Colombia, cada 2 días. En Perú, cada 3 días. ¿Coincidencia? No. Es el mismo patrón que permitió que las Poquianchis mataran a 200 mujeres sin que nadie hiciera nada. Verán, Las Muertas está basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, ese pícaro incorregible que tomó el escándalo de las Poquianchis, lo mezcló con su estilo característico y lo convirtió en una obra que es un espejo, donde México se ve tal cual es, desnudo y riéndose de su propia fealdad. Esta novela no solamente es una crónica novelada, es un puñetazo en la cara a la hipocresía mexicana. Ibargüengoitia la escribió en los 70, inspirándose en un caso real que sacudió a México. Imagínense esto. Ellas fueron 2 hermanas que levantaron un imperio de burdeles en pleno Bajío en México. Este venía con todo su paquete de corrupción, abuso de poder y ya saben esa doble moral tan mexicana de no está pasando nada, mientras el mundo sabe que está pasando de todo. Lo que hizo fue agarrar ese escándalo y contarlo como si estuviera mezclando un reportaje policíaco con testimonios y chismes de cantina bañados con sátira. El resultado es que te ríes con lo que están haciendo los personajes, hasta que caes en cuenta de que lo que estás leyendo es tan real que más bien te dan escalofríos. Y es que seguramente, como ya se acordarán, las Poquianchis fueron unas hermanas de Jalisco que entre los años 50 y 60 dirigieron un prostíbulo en el rancho El Ángel, también conocido como el Arenal del Terror. Las hermanas, con su fachada de devotas católicas y terratenientes respetables, reclutaban a chavitas menores de edad con promesas de trabajo honrado, mayormente chavitas indígenas o de pueblos pobres. Una vez en el rancho, las víctimas eran esclavizadas y forzadas a la prostitución. También eran drogadas, torturadas y en muchos casos asesinadas. De hecho, se estima que estas hermanas hicieron desaparecer cerca de 200 mujeres, cuyos restos aparecieron en fosas clandestinas. Murieron tantas que el rancho olía a flores marchitas. Y aquí está la conexión que nos duele. Esas 200 mujeres de los años 60 tienen nombres y rostros en 2024. Se llaman las desaparecidas de Iguala, las muertas de Ciudad Juárez, las víctimas de feminicidio en Ecatepec,
Se llaman Las mujeres trans asesinadas en Argentina, las indígenas violadas en Colombia, las migrantes venezolanas explotadas en Perú. El perfil es exactamente el mismo: mujeres jóvenes, pobres, indígenas, migrantes, sin redes de protección, las que el sistema considera desechables, las que pueden desaparecer sin que nadie haga preguntas incómodas. Luis Estrada lleva obsesionado más de 30 años con adaptar esta historia. Por eso, cuando Netflix se subió al barco, él decidió no tratarla como una serie típica de streaming, sino que la grabó como si fueran 6 películas. Además, de una manera bastante artesanal, sin pantallas verdes, con más de 200 sets construidos y un ejército de actores y extras. Y es que siento que pocas veces Netflix se arriesga o se avienta a algo tan grande como lo es esta serie de las muertas, una que se siente bastante compleja, inteligente y bien armada, de forma que genuinamente se te queda en la cabeza. Específicamente en esta serie vamos a seguir a Arcángela y Serafina Baladro, interpretadas magistralmente por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán. 2 hermanas que, como les comento, a punta de negocios turbios, levantan un imperio de burdeles en el México de los 60. Y lo que de pronto empieza como, entre comillas, un negocio familiar, pronto se convierte en una red de explotación y violencia que destapa cadáveres secretos y hasta complicidades con las instituciones. En pocas palabras, ellas son consideradas de las primeras asesinas seriales del país, pero lo que realmente vemos acá es cómo el poder, la corrupción y la impunidad hicieron posible que su historia creciera tanto como su fortuna. Y esa misma impunidad es la que permite que hoy, en 2024, el 95% de los feminicidios en México queden impunes. Pero lo que hace inquietante a las muertas no es la lista de crímenes en sí, sino lo normal que se sienten dentro de un sistema podrido. Porque cuando el gobierno, la sociedad o incluso la iglesia hacen como que no está pasando nada, lo inmoral se empieza a convertir en rutina. Es como cuando en la secundaria todos empezaban a copiarse los exámenes y el maestro hacía como que, ni me estoy dando cuenta. Ya para la tercera vez que no te decían nada, lo raro no era copiarle el examen al otro, lo raro era el que sí estudiaba. Pues básicamente lo mismo vemos aquí, pero multiplicado por 1000. Cuando todos miran hacia otro lado, hasta lo más atroz puede llegar a normalizarse. Y esa normalización es exactamente lo que vemos hoy en América Latina. Cuando una mujer desaparece en México, la primera pregunta no es ¿quién la mató?, sino ¿en qué andaba? Cuando una mujer trans es asesinada en Argentina, la noticia dura un día. Cuando una indígena es violada en Colombia, ni siquiera es noticia. Lo que me pareció más fuerte de ver esta serie es ser testigo de cómo las hermanas Baladro se convencen a sí mismas de que no estaban haciendo nada malo. En su cabeza, ellas piensan, no, pues estamos dando trabajo, les estamos dando comida, les estamos dando un techo, un discurso que hasta suena filantrópico, pero que en realidad es solo otra forma de justificar un infierno. Y ese mismo discurso lo escuchamos hoy. Se lo buscó por andar sola de noche, se lo buscó por vestirse así, se lo buscó por juntarse con esa gente, siempre culpando a la víctima, nunca cuestionando al sistema que permite que esto siga pasando. Ahora, dicho todo eso, también hay que reconocer que la serie no es perfecta. Esta sátira y este humor negro no siempre aterrizan muy bien. Hay algunos episodios que se alargan demasiado. También los flashbacks nos repiten información que ya sabíamos, y algunas actuaciones como la de Joaquín Cosío, la verdad es que no están al nivel. Pero bueno, fuera de esas pequeñas cositas, la verdad es que la serie está muy bien. Es un producto mexicano de bastante calidad, y la verdad es de lo mejor que Netflix nos ha mostrado en años.
Lo que sí es muy bueno en todos los episodios y nunca cae en calidad es la fotografía de Alberto Anaya Adalid. ¡Qué gran trabajo! Es un poema visual. Los planos, los movimientos de cámara, la iluminación, todo es perfección. Otra cosa que también es de gran calidad es la producción. Los sets, el arte, los coches, el vestuario, los peinados, el maquillaje. Las Muertas es un alegato en contra del México mítico, el de la Virgen de Guadalupe y el de los charros heroicos. El pueblo bueno, emblema de la identidad nacional, aquí se convierte en un infierno dantesco disfrazado de paraíso. Y las muertas son las desaparecidas de siempre, las indígenas, las migrantes, las que el progreso dejó atrás. Y aquí está la conexión más dolorosa. Esas mujeres que el progreso dejó atrás en los años 60 siguen siendo las mismas que el progreso deja atrás en 2024. Las trabajadoras domésticas sin derechos, las migrantes sin papeles, las mujeres trans sin reconocimiento, las indígenas sin voz. Luis Estrada hace un trabajo impecable. Nadie mejor que él para hacerte reír mientras te revuelves el estómago. Luis Estrada entiende muy bien la idiosincrasia del mexicano, entiende muy bien nuestra dualidad y no nos describe el horror como lo hacen algunos que copian las producciones hollywoodenses. Lo hace con una sutileza que nos duele más. Lo que resuena particularmente es cómo la corrupción sigue siendo ese aceite que mantiene girando la maquinaria chueca, cómo la impunidad se convierte en costumbre y cómo la doble moral nos permite normalizar lo que debería escandalizarnos. La serie retrata de una manera bien interesante este México, en donde los discursos suenan muy bonitos, pero claramente hay arreglos bajo la mesa terribles y en donde la indignación en ese momento, podía ser una nota en un periódico y ahora ni siquiera eso. Ahora es una tendencia, un hashtag que dura un día y luego todo vuelve a la rutina. Y esa es exactamente la realidad de los feminicidios en América Latina. Un hashtag que dura un día, una marcha que dura una tarde, una indignación que dura una semana y luego todo vuelve a la normalidad hasta que aparece el siguiente caso. Y lo curioso es que esa mezcla de cinismo y comedia negra que Jorge Ibargüengoitia escribió en los 70 sigue sonando al día de hoy. Y uno está viendo la serie y de verdad dice: ¿cómo es posible que esta historia que tiene tantos años me esté dando la impresión de que fue escrita ayer, como si no hubiéramos aprendido nada y fuera el mismo circo, solamente con diferentes payasos? Porque la verdad es que no hemos aprendido nada. Las Poquianchis mataron a 200 mujeres en los años 60 y quedaron impunes durante años. Hoy, en México, se cometen 10 feminicidios al día y el 95% quedan impunes. En Argentina, cada 30 horas muere una mujer por violencia de género. En Colombia, cada 2 días. En Perú, cada 3 días. Los nombres cambian, los métodos cambian, pero el patrón es exactamente el mismo. Mujeres vulnerables, sistemas corruptos, impunidad garantizada. Y eso se logra gracias a que Luis Estrada logró capturar muy bien esta esencia. Tenemos una serie con momentos tan absurdos e increíbles que te hacen reír, pero que luego esa sonrisa se borra cuando caes en cuenta de que no es comedia, es México, es América Latina, es nuestra realidad. Y hay un cuadro muy bello que se me quedó grabado y que contiene una metáfora superpoderosa en donde sale el escudo nacional. Ya saben, el águila devorando a la serpiente, pero en lugar de un águila es un zopilote y la imagen está filmada de una manera espectacular. Esa imagen resume perfectamente lo que somos. No el águila majestuosa que devora a la serpiente, sino el zopilote que se alimenta de carroña, que se alimenta de la muerte de las mujeres más vulnerables de nuestras sociedades. Las actuaciones en esta serie están brutales. Alfonso Herrera lo hace muy bien.
y Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, wow, de verdad ellas no traen solamente experiencia a este escenario, de verdad nos dan toda una cátedra de actuación. Para mí, Las Muertas de Netflix ofrece una inmersión cruda y seductora en el crimen real, siguiendo el ascenso y la caída de las hermanas Baladro. Pero más importante, nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Por qué 60 años después seguimos siendo el continente más peligroso del mundo para ser mujer? La respuesta está en la serie. Porque seguimos siendo una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado, que prefiere culpar a las víctimas, que prefiere la impunidad a la justicia. También creo que a pesar de sus pequeños errores, esta es una miniserie de gran calidad que debería ser obligatoria en las escuelas de América Latina. No como entretenimiento, sino como diagnóstico de lo que somos y lo que necesitamos cambiar. Por eso para mí definitivamente esta es una manita arriba, un 8 sólido. Pero más importante que mi calificación es la pregunta que nos deja. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que dejemos de ser cómplices silenciosos? Déjenme en los comentarios qué piensan sobre esta conexión entre Las Muertas y la realidad actual de América Latina. ¿Creen que hemos avanzado algo en estos 60 años o seguimos siendo el mismo país que permitió que las poquianchis mataran a 200 mujeres? Y si este análisis les hizo reflexionar, compartan este video, porque tal vez, solo tal vez, si empezamos a hablar de estos temas sin miedo, podamos empezar a cambiar algo.